Recuerdos secretos. Esta película nos habla sobre un trastorno demencial. Somos el equipo 1, integrado por Roxana García Martínez, María Soledad Licona Cerón y Leslie Joana Márquez Licona. Esta película va a ser analizada desde el libro de Psiquiatría Psicodinámica en la Práctica Clínica, capítulo 13, que nos habla sobre las demencias y otros trastornos cognitivos. Es un error intentar hacer distinción entre enfermedades orgánicas y funcionales. En cuanto a considerar síntomas y terapia, ambas son un funcionamiento anormal del mismo aparato psicofísico y de los intentos del organismo para adaptarse. Seth Goodman es un superviviente de un bloque del campo de concentración de Auschwitz. Tras la guerra, Seth empezó una nueva vida en los Estados Unidos que lo ayudó a olvidarse de las traumáticas experiencias de su pasado. Casi 70 años después y con demencia, se propone despedir su vida en una residencia de ancianos en Nueva York, pero tras la reciente muerte de su mujer, Ruth, Seth vuelve a sus memorias, guiado por su amigo y compañero de residencia, Max. Max está confinado a una silla de ruedas y es contemporáneo de Seth, quien revela que ha conseguido saber dónde se encuentra el guardia alemán que mató a sus familias y que ha estado evadiendo la justicia desde entonces. Debido a su discapacidad física, Max prepara un completo plan para que Seth lo lleve a cabo y así vengarse. Para ello, deberá viajar a través del país para conocer a los 4 sospechosos de ser el fugitivo nazi. Al enviudar Seth, Max le entrega una carta en la que le encomienda la misión de encontrar y asesinar al alemán que mató a sus familias. Él le da instrucciones precisas que Seth deberá seguir al pie de la letra. En diferentes situaciones, el tiempo parece sanar o al menos aplacar las heridas y los traumas del pasado. Aquí sucede todo lo contrario. El sentimiento de furia sigue estando presente en Max, que contiene su ira y encuentra su propia forma de hacer justicia. Para llevarlo a cabo, este hombre que se ha dedicado gran parte de su vida a rastrear criminales de guerra, ejecuta un plan perfecto y termina creando, como lo hizo el nazismo, su propia máquina de muerte. Freud, desde su primer modelo de aparato psíquico, distinguía las huellas mnémicas de la evocación de un suceso del pasado en la conciencia. Marcaba así una diferencia entre memoria y recuerdo. Diferenciaba memoria de inconsciente. Se vale de huellas mnémicas no para recordar, sino como recurso para semidecir una verdad que concierne al deseo rechazado por el yo. Todo recuerdo es en última instancia encubridor y está atravesado por motivaciones inconscientes que operan sobre las huellas mnémicas, determinando tanto lo que se olvida y lo que se recuerda, como el modo en que nuestra memoria acude a la conciencia luego de ser afectados los hechos pasados por distorsiones, transacciones e infidelidades. Bien, vamos a realizar el análisis de esta película con el capítulo 13 que nos habla sobre demencias y otros trastornos cognitivos. Kurt Goldstein marca una interdependencia fundamental de la psicología y la biología. La distinción entre síndromes orgánicos y funcionales implica que la psicología es irrelevante a la primera y la biología es irrelevante a la última. El término orgánico denota la presencia de un daño anatómico real en las estructuras neuronales y gliales.
La personalidad es el resultado final de funciones complejas que ocurren en estructuras corticales y subcorticales y también dependen de diversos factores. Estos factores se pueden dividir en condiciones presentes desde el nacimiento y condiciones psicológicas de cada fase del desarrollo a lo largo del ciclo vital, comienzo tardío, que son modeladas por los déficits neuroanatómicos del paciente, por lo que la mayor cuestión es la adaptación a la pérdida de un nivel de funcionamiento previo. La demencia es una condición de comienzo tardío, es decir, no se da desde el nacimiento. Condiciones de comienzo tardío en la demencia. El cerebro humano que recibe un daño más tarde en el ciclo del desarrollo vital se ha deteriorado de un nivel previo de funcionamiento. Este se divide en dos amplias categorías. La primera son los daños cerebrales agudos con una súbita alteración del funcionamiento. La segunda son las enfermedades degenerativas progresivas con una declinación gradual. El self, en su mayor nivel fundamental, es producto del funcionamiento cerebral. El daño al tejido cerebral puede producir alteraciones significativas en el sentido de identidad. El trauma cerebral afecta típicamente los lóbulos temporal y frontal e influye negativamente en la capacidad del paciente para interpretar el sentido de los estímulos y conectarlos con sentimientos relevantes. Esas alteraciones golpean al corazón mismo de la personalidad. Es difícil localizar en el área del cerebro la conciencia del self. Se ha sugerido que el sentido del self está presente en ambas partes del cerebro. Parece ser un esquema complejo en el que diferentes regiones del cerebro realizan distintas contribuciones. Cerca de 2/3 de todos los casos de demencia implican la enfermedad de Alzheimer. Su declinación en estos casos es de aproximadamente 10 años. Durante este tiempo de declinación, que puede durar tanto como 20 años, pueden emerger alteraciones del humor y la personalidad, además del deterioro cognitivo. Conforme a la edad progresa, el paciente tiende a experimentar dificultad creciente con el cálculo, el desempeño de actividades complejas y el habla. Cuando el paciente reconoce que no puede desempeñar las tareas que alguna vez realizó, puede tener reacciones catastróficas similares a pacientes con lesiones cerebrales. Perspectiva psicodinámica. La pérdida de las facultades mentales asociadas a la demencia progresiva puede ser entendida como un proceso regresivo del yo, en el cual mecanismos de defensa más maduros dan lugar a modos de defensa más primitivos. Aspectos de la personalidad que habían sido parcialmente suprimidos por una corteza biológicamente intacta emergen poco a poco a medida que las capas defensivas son erosionadas. Defensas del nivel superior como el altruismo son reemplazadas por ensimismamiento. La negación y la proyección son las dos defensas primitivas más comunes que usan los pacientes con demencia. Cuando ocurre una falla de memoria, el paciente con demencia culpa a otros antes que reconocer su responsabilidad. Esto lo podemos observar en la película cuando Seth llega con Otto y le dice que él es un asesino. Sin embargo, él le recuerda que ambos se tatuaron
diferentes números, pero que finalmente los hacían cómplices de la matanza que hicieron. En la demencia, la conciencia de sí puede permanecer intacta a medida que un número de facultades mentales se deterioran, ya que la memoria reciente tiende a ser sacrificada antes que la memoria remota. El paciente puede recordar claramente cómo solía ser, lo que hace que su estado disfuncional actual sea más perturbador para sí mismo. Cuando la memoria remota comienza a apagarse en el progreso de la enfermedad, entonces la identidad del paciente comienza a desaparecer junto con los recuerdos. Finalmente, el paciente no puede reconocer a sus familiares y no puede ya recordar eventos significativos de la vida. Los objetos internos, particularmente los introyectos tranquilizadores, deben también ser sacrificados como parte del proceso demencial. Consideraciones terapéuticas. El planteamiento terapéutico depende de una cuidadosa evaluación de varios factores. Lewis, 1986, Prigatano y Clore, 1988. Se debe conocer ampliamente: 1. La manera exacta en la cual la lesión cerebral ha afectado las esferas sensoriales, motoras y cognitivas. 2. La reacción psicológica del paciente a los déficits orgánicos. 3. El impacto de ambos, la lesión cerebral y la reacción del paciente sobre la adaptación psicológica y social. 4. La contribución de la estructura de personalidad premórbida al cuadro clínico. 5. La diferenciación de estos síntomas. Considerando que el último factor es secuela directa del daño cerebral de aquellos que están asociados con conflictos previamente defendidos o déficits yoicos, ahora liberados como resultado del trauma, para esta evaluación se requiere una historia detallada de un miembro de la familia o de otro significante en la vida del paciente. Como vemos en la película, quien se encarga de esto es Max, ya que él recordaba todo lo sucedido en los campos de concentración. Parte de la evaluación del paciente debería incluir una valoración de su adecuación para la psicoterapia expresiva y de apoyo. Desde la perspectiva psicodinámica, no hay una demencia intratable. Se puede hacer mucho para ayudar a los pacientes, pero en general la psicoterapia no es vista como una modalidad terapéutica útil en estos pacientes. El terapeuta puede ocupar la función de yo auxiliar al ayudar al paciente a acordarse de algunos recuerdos significativos que comienzan a ser perdidos. Las historias contadas pueden ser ricas en alusiones metafóricas que son terapéuticamente útiles para ellos. Un aspecto crucial de un abordaje psicodinámico de la demencia es reconocer que el paciente puede ser alcanzado emocionalmente mucho después de que han experimentado grandes pérdidas cognitivas. Otro punto importante en la teoría psicodinámica es tratar de preservar la autoestima del paciente, quien se está escindiendo cognitivamente, y poder reforzar defensas adaptativas. Finalmente, los familiares del paciente son el principal foco de intervención, a medida que luchan contra el enojo, la culpa, el duelo y la extenuación por el deterioro inexorable del paciente. Estas son las referencias y finalmente el equipo 1 agradece su atención.